Ya, entonces, como habíamos conversado, ¿cierto? Esta es la última clase del mes. Buenas tardes para todos, para todas las que están conectados en este momento. Esta clase de hoy tiene que ver con un poquito profundizar la idea que habíamos hablado en la clase anterior, que tenía que ver con el desarrollo de la guía. Me interesa hoy el poder ir resolviendo algunas dudas que tengan con respecto a la guía, para ir aclarándolas en función de que puedan entregarla en los plazos y si no, ir ayudando para que puedan ir haciendo su desarrollo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, como diría don Francisco. Esto acá. Una ventana. La tenemos entonces. Alguien del chat dijo: estoy casado con hijos. ¿Por qué? No lo sé. ¿O no? Tenemos la guía. Necesito saber a nivel general cómo le ha ido con el desarrollo de la guía. Yo diría que bien, creo. No lo sé. Pero ya, usted, Javiera, ¿sabe o no sabe cómo le ha ido con la guía? Más o menos. Es que no lo sé. Es que yo no soy matemática, entonces. No, nadie es bueno en matemática, pero nadie es malo en matemáticas tampoco. Las relaciones con los números son así. Como personas existen números. Ya. Yo no diría esas cosas porque la mayoría de las cosas me olvido. ¿Nadie más? ¿Solo la Javiera me puede decir cómo le ha ido con la guía? ¿No ha podido ir a buscar la guía? ¿Pero y no se las pueden enviar por WhatsApp? Bueno. ¿Cuál es esa guía? Esta guía es la guía Fracciones y Potencia. Se entrega día 3 de julio. Subrayado. Negrita. Y con sombra. A ver, no me llega notificación. Ya. Repito, ¿alguna consulta con respecto a la guía? Porque si no, yo me quiero quedar con el concepto de inverso aditivo, inverso multiplicativo, que es lo que habíamos hablado en la clase anterior. Para poder explicarlo en la pizarra. Yo lo preguntaré después. Porque es algo enredado lo que quiero explicar. Carla Ya. Entonces, para los que son apasionados y para los que no saben cómo les van los números, voy a explicar un concepto que tiene que ver mucho con el desarrollo de esta guía. Ya, yo sé que en la presentación de potencia, que estaba en el PowerPoint, salen las propiedades de la potencia.
¿ya? Entonces, esas propiedades, que son muchas, son como 8, entonces mi intención no es repasar las propiedades, sino que se entienda bien cuál es el concepto que se está trabajando con la idea de inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces, ya no estoy presentando la guía, ¿cierto? Así que lo que voy a hacer tiene que ver con esto. Vamos a explicar. ¿Se ve bien la pizarra o no? ¿Se alcanza a ver bien? Ahí. Inverso multiplicativo. Ya. Para partir con esta idea de inverso multiplicativo, les voy a pedir que nos concentremos en el chat porque por algo tienen un WhatsApp de estudiantes, ¿ya? Y concentrémonos en la pizarra, los que pueden concentrarse en la pizarra. Lleva un rato nomás, miren, yo les aseguro que antes de las 6 terminamos. Pero necesito que la explicación esté bien entregada. Quiero que Profe, ¿cómo se agranda la imagen para que pueda ver mejor? Porque veo la pantalla muy chiquitita. Yo sé. Ya está, pues, no está. Me pincha, hay una que se dice anclar a la imagen, que sale como un... Gracias. Sí, mi mamá ya lo puso. Ese es. Pinchar en la pantalla. Como... Sí, ahora se ve más grande. Ya, perfecto. Entonces, repito. Inverso multiplicativo. Para poder explicar el concepto de inverso multiplicativo, vamos a hacer un pequeño repaso, números naturales. Después, números enteros. Ahora número 0 se escribía con un rayito extraño. Ajá. Y después vienen los racionales. Aquí estamos trabajando nosotros, ya en primero medio, en los números racionales. Los números naturales que iban desde el 1, el 2, el 3, el 4, ya, tenían algunas propiedades. Los números enteros, cuando son inventados, agregan una propiedad que no existía, ¿ya? Que es la del opuesto aditivo. El concepto de opuesto aditivo quiere decir que si había un número positivo a un lado de una recta numérica, aquí está el 0 y iba a existir su opuesto aditivo. ¿Qué letra es la del centro? Es una Z. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de opuesto aditivo. Esta es la idea de opuesto aditivo, que tiene que ver con la suma. Con la suma. El opuesto aditivo, ¿ya? Busca que dos números sumados entre sí me den 0. Por ejemplo, si yo tengo el 3 positivo y le sumo su opuesto, que es el menos 3, el resultado es 0, que es el neutro de la suma. Yo tengo el menos 5 y le sumo el 5, el resultado es 0, es el neutro de la suma. ¿Ya? Pero en la multiplicación no se podía hacer esto. Solamente esto pasa en los números enteros, el concepto es el opuesto aditivo y tiene que ver con la suma. Opuestos, contrarios, ¿cierto? Aditivos de adición, ya de suma. Lo contrario es la suma. Aquí tengo números que son contrarios en la suma.
Eso aparece en los números enteros. En los números racionales, que es lo que estamos viendo nosotros, aparece la idea de inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, así como lo dice la palabra, ¿cierto? Habla de números que son inversos. Vamos a poner el ejemplo aquí. Voy a ocupar una fracción, ¿ya? Y cuando hablamos de multiplicativo, hablamos de la operación multiplicación. A diferencia de la suma, la Q es para racionales, hablamos aquí de fracciones y decimales. ¿Ya? Las fracciones y los decimales están aquí, los números racionales. Entonces, la idea de inverso multiplicativo tiene que ver con el neutro multiplicativo también. Cada cor representa uma forma de mensagem que eu quero transmitir para Larissa. Ahora sí. Eu optei por colocar esse tom de roxo que me lembra lavanda. Entonces, la intención es buscar dos números que multiplicados entre sí me resulten el neutro de la multiplicación. Recuerden que en la suma, el neutro es el 0, ¿cierto? Porque cualquier cosa más 0 me da lo mismo, pero en la multiplicación, el neutro es el 1, porque cualquier cosa multiplicada por 1 queda igual. Entonces aquí tenemos neutro de la suma, neutro de la multiplicación. En este caso, en los números racionales buscamos que los números que son inversos me den como resultado el 1. Entonces, cuando hablamos de inverso, va a ser fácil visualizar que los números inversos van a estar en esa posición. ¿Ya? Si yo multiplico 2 multiplicado por 3, me va a dar 6. Si multiplico 3 multiplicado por 2, me va a dar 6. Y 6 partido por 6 me da 1. Entonces, repito, los números inversos entre sí son aquellos que multiplicados me dan 1. Vamos a decir, así para ir avanzando. ¿Son el mismo? ¿Cómo? Sí, entonces dos números son lo mismo, da 1. Sí, o sea, al multiplicarlo, están inversos. Y aquí yo tengo el 2/3, su inverso es el 3/2. ¿Ya? Es una Q con una rayita al medio. Entonces todos los que sean así tienen que ser 1 o ¿qué pasa? Todos los que sean como inversos, Sí. al multiplicarse tienen que dar 1. Y no da 1, supongo que está mal, ¿no? Si no da 1 no son inversos, o está mal multiplicado. ¿Ya? Desde ahí viene la idea de inverso multiplicativo. Entonces, ahora voy a profundizar un poco en la idea de inverso multiplicativo. ¿Ya? Bueno, si yo tengo un número cualquiera, ¿ya? Una fracción cualquiera, A es un número racional. O sea, puede ser una fracción, el 5, el -3, el 0, el 2/3, el 0,5. A es un número cualquiera. A elevado a -1 significa
el inverso Mira, está todo. del número. ¿Para qué te hace? El inverso del número. ¿Ya? Repito, Ok, ya es un entonces, número racional. A elevado a profe, menos 1. A. en la guía hay un ejercicio de la primera parte que es donde el número elevado es -2. Ya. Sí, pues. La idea, Javiera, es que podamos primero entender esto, porque esto es nomenclatura. Eso es el solo lenguaje. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que se entienda es que cuando yo tengo una potencia elevada a un negativo, voy a estar hablando del inverso del número. Esto, al tiro voy a su pregunta, ¿ya? Al tiro voy a su pregunta. Esto es lo mismo que representarlo así. 1 partido por A. ¿Ya? Repito. Entonces, si tengo un número A elevado a menos 1, va a ser lo mismo que esto. Y esto significa el inverso del número. O sea, que si yo tengo el 4 elevado a menos 1 va a ser igual a 1 partido por 4. ¿Ya? Si yo tengo el menos 3 elevado a menos 1 va a ser igual a menos 1 partido por 3. Si yo tengo pongan atención aquí, el 2/5 elevado a menos 1 va a ser así. Voy a escribirlo de la misma manera, inicialmente. Va a ser 1 partido por 2/5. Y esto es 5 partido por 2. Aquí tengo 3 ejemplos en los que está la potencia elevada a menos 1. Esta es la idea. Voy a repetirlo. ¿Ya? Este es el más difícil de todo de entender, pero esto tiene un patio intermedio. Aquí tengo 1 dividido en 2/5, que es lo 1, lo mismo que 1 multiplicado por 5 medios. Así se resuelven las divisiones de fracciones. Esto lo habíamos repasado igual, pero cuando yo tengo esto, voy a hablar del inverso al dar vuelta. En general, voy a escribirlo aquí, en general, invierto la fracción. ¿Ya? Ahora, esto es a nivel general. Vamos a ver también que este número negativo puede ser diferente de menos 1. Como lo decía la Javiera, en la guía sale el menos 2. Sale 4/7 elevado a menos 2. Voy a hacer ese ejemplo. ¿Ya? 4/7 elevado a menos 2. Ya, entonces, voy a borrar aquí. Recuerden que las clases las estoy alojando en internet, así que si alguien no anotó o solamente está escuchando o solamente está viendo, el 4/7 elevado a menos 2. Voy a hablar de esto, mire, ponga atención porque esto es importante. El menos 2 quiere decir la segunda potencia del inverso.
ese menos 2 que está ahí, representa solamente esto, la segunda potencia del inverso. Por lo tanto, va a ser lo mismo. ¿Qué es eso? Ahí yo tengo lo mismo escrito de otra manera. ¿Ya? Cuando yo tengo un número elevado a una exponente negativo, me va a estar hablando del inverso de ese número. Entonces, de ahí esto se puede resolver y me da ese resultado. ¿Ya? Pero insisto, cuando yo tenga aquí un número que es distinto de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, el número que sea, me va a estar hablando de la potencia del inverso de ese número. Voy a hacer algunos otros ejemplos, ¿ya? Para que se entienda mejor. ¡Oh! Antes, yo no había entendido eso y yo lo había hecho sin contar el menos 2 y Ajá. me dio el mismo resultado, pero al revés. Claro, porque no estaba trabajando con el inverso. ¿Sí? Es que no había entendido esa parte antes. Ya, mire, voy a hacer este ejemplo. Póngame atención, mire. Ya que estoy seguro que usted está mirando la clase. Voy a hacer esta otra vez. El 2/3 lo voy a elevar a menos 5. Esto quiere decir la quinta potencia del inverso. Oh, no. O sea, va a ser, el inverso de este es 3 medios Eso siempre. elevado a 5. Y de ahí lo calculo. Otro ejemplo. El menos 3 elevado a menos 3 va a ser el inverso de esto, que era 1 partido por menos 3 elevado a 3. Y de ahí calculo cuánto es. Si yo tengo el último ejemplo, un quinto elevado a menos 4. El inverso de esto va a ser 5 elevado a 4. Y de ahí calculo cuánto es la potencia. Pero siempre que yo tenga algo elevado a un negativo, ¿ya? Voy a invertir la base y de ahí poder calcular cuánto es. Ese menos representa las potencias del inverso del número. ¿Ya? Eso es esencial para que puedan hacer la guía, porque en la guía salen ejercicios en los que los números están elevados a números negativos. Porque las otras propiedades son las mismas propiedades que existían en los números enteros. Cuando empezaron a ver potencia, ¿ya? En la guía anterior, en la guía 3 o en la guía 2, salen todas las propiedades, pero cuando trabajamos con fracciones se agrega esta propiedad. Entonces, esta propiedad es la que tiene que quedar clara. Yo, además, voy a agregarle algunos links en la descripción de este video para poder ver las otras propiedades con fracciones, ¿ya? Entonces voy a subir algunos videos, voy a subir este video de la clase y además les voy a colocar en la descripción del video algunos links donde pueden observar algunos ejemplos más específicos. Pero, profe, Dígame. eso lo va a subir a YouTube, ¿no es cierto? Sí, pues este video sí. Ah, ya. Denme un segundito. Ay, shit. Ah, no sé si lo da. Ok, tengo muchas malas. Ya, con respecto a lo que he explicado, necesito que me escriban en el chat, ya que no están hablando, si entienden o no entienden lo que estoy explicando.
Si no, ¿Javier lo entendió? Yo sí. Yo sí. Ya, también. Ya, genial. Ok, miren, yo voy a colocar la guía ahora, ¿ya? Para que podamos ir viendo. Aquí, por ejemplo, salen ejemplos básicos que tienen que ver con lo mismo que estamos hablando. Puede ser, aquí tenemos una potencia, ¿cierto? Si yo la trabajo en el Word, esto es lo mismo. Esto, oh, ¿qué hice? Ahí. Soy estúpida. Ahí. Tenemos, me falta ecuación. Lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es el desarrollo de una como ejemplo. Alguien está jugando. Eso es igual a una fracción. Está un poco lento esto. Ahora aquí tengo 2, 2, 2. Y abajo tengo. Habla tipo. Oh shit. Esto es igual Maldita sea. a 8 partido por 17. Ahí hay un desarrollo. Ya, fíjense aquí, miren, esta es importante que se entienda de qué es lo que estamos hablando. Tengo menos 4 elevado a 2 y acá tengo la base entre paréntesis. La diferencia esencial entre estas dos cosas es que cuando yo tengo un número negativo como base, arrastra su signo cuando está entre paréntesis. ¿Ya? En cambio acá, como la base no está entre paréntesis, y esto es una pregunta que sale más abajo, ¿ya? Pero cuando yo tengo una base en la que el signo no está entre paréntesis, esto quiere decir que es menos, así. Esto me daría menos 16. Y esto me daría 16. ¿Entiende la diferencia o no? Sí. ¿Ya? Eso es importante con el tema de que esté entre paréntesis. Es lo mismo cuando está entre paréntesis una fracción. Cuando yo tengo una fracción, se repite la fracción completa. Si yo no tuviera paréntesis acá, ¿ya? Solamente estaría elevado el 1. Fíjense, lo que estoy hablando es esto. Aquí lo voy a escribir así. Si yo no tuviera paréntesis, esto estaría así. Y solo repetiría la parte de arriba. 1 por 1 por 1 por 1 partido por 5. Pero cuando el exponente, ¿cierto?, indica que es toda la base la que se va a multiplicar, pasa esto de acá. 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Lo mismo que aquí. Si la base es negativa, estamos hablando de que todas las veces que yo multiplique la base, ¿ya?, va a arrastrar ese número negativo. Aquí, por ejemplo, el menos 3 medios, como tiene un signo negativo, ¿cierto?, dentro del paréntesis, eso quiere decir que se repite 4 veces
con signo incluido. Ya, es toda la fracción con el signo. Y de ahí se multiplica el 3 por el 3 por el 3 por el 3 y el 2 por el 2 por el 2 por el 2. Y obtengo el resultado final, que sería, en este caso, 81 partido por 16. Ya, y acá esta la hicimos en la pizarra, así que ahí vamos aclarando algunas dudas que tienen que ver con cómo desarrollar las potencias. Esto, recuerden que esto es diferente, no lo voy a dejar ahí porque... Entonces, voy a avanzar un poco con respecto a la guía, ya que me quedan 5 minutos para poder explicar. Aquí dice, complete cada igualdad. La idea es, en este caso, por ejemplo, encontrar a cuánto hay que elevar el 3 y el 5 para que me quede este resultado. 3 por cuánto me da 9 y 5 por cuánto me da 25. Recuerden que aquí el desarrollo es 3 quintos por 3 quintos por 3 quintos por 3 quintos hasta que yo llegue al 9 con el 25. Acá lo mismo, pero como aquí falta la base, mi intención, ¿cierto? Es que qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 125 y qué número multiplicado 3 veces por sí mismo me da 64. Y ahí yo puedo encontrar tanto el numerador como el denominador de la fracción. Aquí es solamente saber propiedades de potencia. Y esto es lo último de la guía, así que miren. Y acá la idea es, yo insisto, en la descripción del video voy a colocar algún link cuando multipliquemos potencias. Aquí tenemos potencias de igual base, ¿cierto? Todas son, la base es menos 10, por lo tanto puedo aplicar una propiedad. Acá igual, tengo solo base 8. Acá, importante, hay propiedades cuando las bases son iguales y cuando los exponentes son iguales. Entonces aquí, como tengo exponentes iguales, puedo aplicar la misma propiedad. Si se fijan en este ejercicio que está aquí, tengo 5 tercios elevado a menos 1. Por lo tanto, estamos hablando del inverso del 5 tercios. El inverso del 5 tercios sería 3 quintos. Entonces ahí tendrían la misma base. ¿Ya? Que era como la pillería de ese ejercicio, cómo hacer ese. Y acá, encontrar cuál es mayor, cuál es menor, aplicando las propiedades. Entonces tengo que resolver las potencias, ¿cierto? Aquí tengo 5 elevado a menos 3, es la tercera potencia del inverso de 5. Aquí tengo 1 partido por 5 elevado a 3. Eso quiere decir que solamente la parte de abajo de esta fracción va a ser la que se va a multiplicar por sí misma. Y de ahí tengo que comparar. Recuerden que este símbolo que está acá significa, es un símbolo de orden, implica mayor o menor. La punta del símbolo siempre va a ir hacia el número más pequeño. La abertura del símbolo va a ir hacia el número más grande. Repito, siempre la punta hacia el más pequeño y siempre la abertura hacia el más grande. ¿Ya? Es decir, aquí un ejemplo, si yo comparo el 1 con el 3, el 1 es más pequeño que el 3, entonces la punta del símbolo va hacia el menor, la abertura del símbolo va hacia el mayor. Pero si yo comparo el 11 con el 3, la punta va a ir hacia el menor, que es el 3, y la abertura hacia el mayor, que es el 11. ¿Ya? Por si alguien tiene dudas de cómo colocar mayor que, menor que. Pero es principalmente jóvenes. No alcancé a ver lo que explicaba. ¿No alcanzó a ver lo que explicaba? No. ¿Por qué? Siento que el compañero que hizo esto se va a enojar conmigo, pero alguien puso una foto y no alcancé a ver qué estaba explicando.
Pero al menos ya entendí la mayoría. Ya. Bueno, yo voy a ver el video. Ah, ya sé, pues mire. Señor Joseph Johnson, no sé quién es. Le agradecemos su participación. Sí, claro. Ya, pero como yo puedo verificar quién está presentando y en qué momento se interrumpió. Adiós. Bueno, pucha, me hubiese Ya toque gustado haberme dado cuenta de lo que estaba ocurriendo porque yo insistía en que la presentación la tenía que hacer yo, pero bueno, lamento que alguien del curso haya interrumpido la clase y haya molestado en vez de aportar, pues, pensando en que habemos tan pocas personas dedicándole tiempo a esta hora a trabajar. Pero eso no va a mermar mi intención de que la próxima semana tengamos otra clase más en la que podamos ir avanzando con respecto a lo que están trabajando en la guía. Así es ¿Y que, los consejos de curso? ¿cómo? Los consejos de curso, ¿qué dijo que iba a hacer? Ouch. Sí, pues tengo que fijar un consejo de curso. Lo que pasa es que el calendario de clases online se abrió hoy día, recién. Entonces no he colocado nada en el calendario todavía. La Carla dice que no conoce a Joseph. Yo tampoco, no sé quién era. Tampoco. Pero bueno, lamentable que haya entrado solo para pegar un sticker en una explicación. No era un video extraño. De ahí voy a ver la presentación de ahí, pues, para ver qué es lo que hicieron. Es de Pero admitir que me dio risa. fome. Ahí vamos a darnos cuenta, sí, pues a lo mejor no era ni siquiera de la clase, pero nada que ver igual. Si van a compartir el link con alguien que no es del curso y que es de primero medio, que a lo mejor sepan ustedes con quién están compartiendo el link también, ¿ya? Pero ahí, vamos a ver después, claro, Anónimos. sí. Pero cuando ocurran estas cosas, háblenlo, porque yo como estoy presentando no veo tampoco que están colocando algo ahí en la pantalla. ¿Ya? Entonces para la otra me avisan al comienzo y no al final. Pero eso, ya pues, los voy a dejar, las voy a dejar. Tengo reunión yo ahora, así que no me puedo atrasar mucho. Pero si alguien tiene más dudas, me escriben al correo y ahí podemos verla como de manera más personalizada la duda. Yo espero que lo que explicamos hoy día haya servido para aclarar las dudas a nivel general. ¿Ya? Sí, sí, muchos. Me equivoqué en la mayoría. Pero tienen tiempo todavía para poder corregirlo. No se presionen con los tiempos. ¿Ya? Que diga que el 3 de julio la entrega no quiere decir que yo no vaya a revisar las guías posteriores. Tampoco quiere decir que no la hagan, pero sí que es importante que tengamos flexibilidad con esto de los plazos, porque para todo es un poco compleja la explicación. ¿Ya? Así Ok. que eso pues, los dejo, las dejo. Igual voy a subir el video al canal, así es que nos estamos viendo y le aviso cualquier cosa con respecto a lo del consejo de curso o de las otras clases que vienen en la semana. Yo sé que mañana a las 11 hay clase de educación física. No sé si a las 11 o a las 12, pero creo que a las 11. Sí, ¿Mañana? mañana. Sí. Mañana. O a ver, mañana es miércoles o jueves. A las 12. Mañana es miércoles, ¿cierto? No, el Miércoles. jueves. Es el jueves. Perdón, el jueves. Sí, la profe me escribió, de ahí me va a mandar el link. Así que ahí apenas yo lo tenga se lo reenvío. ¿Ya? Ok. Ya pues, las dejo, los dejo. Ay, no. Que estén bien. Un abrazo. Bye. Cuídense mucho, lávense las manitos. No salgan a la calle. Exacto. No sean- Chao, chao. Chao, profe. Bye. Chao, cuídense. Igual. Chao.